A ver, entonces ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 4. ¿Pero qué dice el ejercicio número 4? Dice, Aliyah SRL desea adquirir el néctar de arándanos de un nuevo proveedor siempre y cuando estos tengan un mayor contenido promedio. Para poder tomar la decisión de cambiar de proveedor, o sea, lo que quiere es eh, ver pues si cambian o no cambian de proveedor. Selecciona al azar 8 frascos de un lote proporcionado por un nuevo proveedor y otros 10 frascos de un lote del actual proveedor. A continuación se muestran los resultados obtenidos en la medición en mililitros. Muy bien, proveedor, eh, sus volúmenes, ¿no?, de envasados son 256.5 mililitros, así hasta el último 245 mililitros. El actual, ¿no?, el actual con el que está trabajando, 242,1 mililitros, 247 mililitros y así hasta el último 240.5 mililitros. Con un nivel de confianza. Obviamente, si me están hablando de un nivel de confianza, lo que yo voy a encontrar es un intervalo de confianza. El nivel de confianza 95% y el nivel de significancia, que ya habíamos explicado el concepto, era a un 5%. Muy bien, la empresa debe cambiar de proveedor, o sea, bajo estas muestras, lo que tú tienes que encontrar es si vas a cambiar o no vas a cambiar de proveedor. O sea, obviamente, seguramente ya estás pensando que vas a cambiar siempre y cuando, digamos, que el nuevo tiene mayor contenido en sus volúmenes al momento de venderles el producto. Es como si yo te dijese, a ver, tú trabajas con ese proveedor y yo te digo, mira, ¿sabes qué? Quiero que tú cambies de tu proveedor que estás, porque te está en el llenado de los recipientes es poco el contenido, en cambio yo lleno mucho más el contenido, dice, asumiendo que son los mismos, el mismo volumen de frascos. Entonces lo que vas a hacer tú es obviamente hacer unas pruebas. Obviamente aquí lo que me están pidiendo es, claro, se puede hacer con una prueba de hipótesis, pero ahora lo que vamos a ver es intervalos de confianza para la diferencia de estas dos medidas, ¿ya? Entonces, empezamos. Muy bien, muchachos, pero antes de ello tengo que explicarte algo muy importante, ¿ya? Entonces, yo te voy a explicar acá lo siguiente. ¿Ya? Vamos a empezar aquí. Mira, ¿qué pasa si yo resto dos números, digamos un A menos B, ¿ya? Positivos, claro está, dos números A menos B, los dos son positivos, pero el resultado de A menos B es positivo. Entonces yo digo, si A menos B y el resultado es positivo, entonces tú vas a concluir que el valor de A tiene que ser necesariamente mayor que B, ¿correcto? Muy bien, obvio. Si por ejemplo yo resto 18 menos 5, el resultado va a ser un número positivo. Entonces, para que este resultado sea positivo, necesariamente el primero tiene que ser mayor que el segundo. Sigamos. Pero, ¿qué pasa si yo también resto, digamos, A menos B, ¿ya? Pero ahora el resultado no va a ser un número positivo, sino más bien va a ser un número negativo. Ah, entonces, si tú encuentras que el resultado de dos números enteros o dos números positivos me da un número negativo, eso significa que el valor de A es menor que B. Ah, entonces tú concluyes que el valor de B tiene que ser necesariamente mayor que A, porque si no, no sería negativo. Es como si tú restaras 15 menos 20, negativo. 10 menos 12, negativo. Claro, y para que sea negativo, el segundo tiene que ser mayor que el primero. También, ¿qué pasaría si yo resto A menos B? Si yo resto A menos B, ¿ya? Yo resto A menos B y el resultado no es positivo ni negativo, más bien el resultado va a ser igual a cero. Ah, ya. Si yo resto A menos B y el resultado es igual a cero, entonces tú concluyes que el valor de B, tú vas a concluir eso, ¿sí o no? Vas a concluir que el valor de B tiene que ser igual al valor de A. ¿Correcto? Si yo resto A menos B y eso es igual a cero, significa que B debe ser igual a A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Vamos a poner un caso. Digamos que yo voy a escribir, por ejemplo, mira, ¿qué pasa si yo te digo, mira, a ver, vamos a un caso posible. ¿Qué pasa si yo resto o la diferencia de estos dos valores que es a menos b? ¿Ya? Y ese a menos b, digamos acá es 3 y digamos acá es 7. Entonces, ¿tú qué dices? El valor de a menos b se encuentra en un intervalo de 3 a 7. Pero cualquier valor que se encuentre en este intervalo va a tener un signo positivo. Cualquier valor que se encuentre aquí es positivo, ¿sí o no? Entonces, según nuestro análisis que habíamos hecho anteriormente, si la diferencia entre estos dos valores es positivo, es porque el valor de A, mira que concluye esto A, entonces el valor de A tiene que ser necesariamente mayor que B. Ya, a eso concluye. Y eso es lo que quiero que tú entiendas porque eso es lo que me interesa para poder trabajar dentro de un momento en las interpretaciones. Muy bien. Pero no necesariamente siempre va a ser así. Imagínate, tú tienes aquí un menos 4, ¿ya? Tú tienes un menos 4 y tienes un intervalo, digamos acá, un A menos B, ¿ya? Tienes un A menos B y de repente aquí menos 1. Ya está, menos 1. A ver, ¿qué pasaría si yo resto menos 4, perdón, la diferencia entre A y B es menos 1? Si esa diferencia es menos 1, entonces, ¿qué cosa voy a concluir? Que cualquier valor en este intervalo va a tener el signo negativo. Y si cualquier valor que se encuentre en ese intervalo tiene signo negativo, entonces tú vas a concluir que el valor de B es o debe ser mayor que A. ¿Correcto? Y por último, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede si de repente yo tengo aquí menos 3, otra vez el A menos B, yo tengo aquí el A menos B, pero ahora digamos que estaría en 2. Mira, tengo A menos B, tengo A menos B, pero está entre menos 3 y 2. Pregunto, ¿sí o no que este intervalo contiene el 0? ¿Cierto? Claro, el intervalo contiene el 0. Si el intervalo contiene el 0, ¿no? Nos acordamos un poquito de lo que decía atrás. A menos B 0, entonces B es igual a A. Entonces aquí concluye lo siguiente. Ojo, vas a concluir que el valor de B es igual a A siempre y cuando el intervalo vaya a contener al 0. Si el intervalo contiene al 0, definitivamente tú vas a concluir que A es igual a B. ¿Estamos? Bien. Ya aclaré lo que a mí me interesa para la diferencia de dos números. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora recordamos un poquito, mira. Vamos a ver ahora intervalo de confianza para la diferencia de media de dos poblaciones normales. ¿Ya? Intervalo de confianza para la diferencia de media de dos poblaciones normales. Ahora, consideremos dos variables aleatorias independientes, x1 y x2, con distribuciones normales de parámetros μ1 y sigma1 y μ2 y sigma2 para la muestra 2, de la que vamos a tomar muestras aleatorias independientes de tamaño n1 y n2, n1 para la muestra 1 y n2 para la muestra 2. No necesariamente tienen que ser iguales. El objetivo es obtener un intervalo de confianza para la diferencia de las medias de ambas distribuciones. Es decir, lo que vamos a calcular es μ1, ¿no? La muestra 1 con respecto a la muestra 2, o sea, μ1 menos μ2, medias poblacionales. Pero previo al cálculo de este intervalo, lo primero que debemos determinar es si las varianzas de ambas poblaciones, eh, ambas distribuciones o equivalentemente sus desviaciones típicas, aún siendo desconocidas, se pueden asumir iguales o no. O sea, para nosotros poder realizar en nuestro intervalo, que son para diferencias medias de dos poblaciones normales donde no se conoce la varianza o la desviación, lo primero que debemos de hacer es encontrar o determinar si las varianzas poblacionales, ojo, aún sabiendo que no son conocidas, podemos determinar si son iguales o no.
O sea, si son varianzas homogéneas o no. Entonces, el cálculo del intervalo de confianza se realiza de forma diferente, dependiendo. El cálculo del intervalo de confianza se realiza de forma diferente, dependiendo si las varianzas pueden asumirse iguales o no. Bueno, acá redundando esto, tenemos que analizar primero si son iguales o no. Por lo tanto, vamos a trabajar con dos fórmulas básicamente. Si el intervalo de confianza para la diferencia media de dos poblaciones normales independientes cuando las varianzas son desconocidas, ¿no? Lo que hicimos son desconocidas, pero asumiendo que son iguales. La otra es prácticamente con diferencias de medias de dos poblaciones normales independientes cuando las varianzas poblacionales son desconocidas, pero acá está la diferencia, asumiendo que son diferentes. Entonces, para nosotros calcular este intervalo de confianza, primero hay que calcular la homogeneidad de estas varianzas. ¿Estamos? Es lo primero que vamos a hacer. Muy bien, muchachos. Entonces, bajo la consideración que nosotros debemos de calcular la diferencia de las medias para dos muestras o para dos muestras independientes normales, entonces ahora, básicamente, nos vamos a este ejercicio que nosotros ya lo habíamos presentado hace un momento. La empresa desea adquirir néctar de arándanos de un nuevo proveedor siempre y cuando estos tengan mayor contenido promedio. Su objetivo es que tiene que tener mayor contenido promedio. Para poder tomar la decisión de cambiar el proveedor, selecciona 8 frascos de un lote proporcionado por el nuevo proveedor y otros 10 frascos de un lote del actual proveedor. Con un nivel de confianza del 95%, la empresa decide cambiar o no. ¿Debe cambiar o no? Entonces vamos a calcular un intervalo de confianza para determinar pues si conviene o no conviene cambiar de proveedor a la empresa. Vamos a ver. Entonces vamos a colocar todos los datos en el programa. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, acá está. Tenemos 265 hasta 245 para el nuevo proveedor. Ya para el nuevo proveedor. Y 242 hasta 245 para el proveedor antiguo. Ya está, lo colocamos en el programa. Acá está, todos acá. Un momentito, alguien me dirá, profesor, pero ¿cómo yo sé que vamos a hacer una diferencia de medias para, digamos, para la... porque usted lo ha considerado solamente como si fuera uno solo, es cierto, muy bien, buen detalle. Entonces, por lo tanto, para poder diferenciar, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a llamarle 1, ¿ya? Vamos a categorizarle como 1, ¿ya? Al proveedor nuevo. El proveedor nuevo creo que era hasta el 245, si no más no recuerdo. Acá está. Hasta 245. Era 1, proveedor nuevo. Ojo, nuevo es 1. Y 242 para el actual. Entonces, colocamos aquí 2. Colocamos 2. 2. 2. Ya. Muy bien. Entonces, ya tenemos entonces 1 y tenemos 2. Muy bien. Ahora sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con esto? Ya nosotros podemos trabajar en el programa. Miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, bueno, vamos a cambiarle aquí. Vamos a ponerle 0 decimales para que solamente trabaje con 1 y 2. Ya está, listo. Lo tenemos todo preparado. Ya lo tenemos todo preparado para poder colocar al SPS. Bueno, la ruta que se va a trabajar es prácticamente lo mismo que vimos hace un momento. Era analizar, comparar medias. Pero te acuerdas que la primera opción era para una muestra. Ahora lo que vamos a hacer es para dos muestras independientes. Entonces, nos vamos a para dos muestras. Muy bien. Bueno, no le hemos cambiado la variable var 00, pero bueno, ya sabemos que lo que nosotros vamos a analizar son los volúmenes de ambas empresas, proveedor nuevo y el antiguo. Entonces, lo que vamos a analizar es el volumen, entonces le vamos variable para contrastar. Y la otra variable, donde se acuerdan que habíamos categorizado, lo vamos a llamar variable de agrupación. Ahora, en esta variable de agrupación, vamos a hacer clic aquí y vamos a colocar, a ver, el grupo 1, ¿qué le hemos llamado nosotros? 1. Colocamos 1. El grupo 2, ¿qué le hemos llamado? Le hemos llamado 2. ¿Listo? Entonces tengo grupo 1 y tengo grupo 2. Ahora le doy continuar. Sigamos, por favor.
Creo que lo que me pedían a un nivel de confianza, lo que me estaban pidiendo era a un nivel de confianza de cuánto, del 95%. Acá está, nivel de confianza del 95%. Entonces nos vamos al programa y le decimos opciones 95%. Bueno, por defecto está en 95, así que lo dejo. Si tendría que cambiar a 28, 97, lo cambio. Muy bien. Ahora, lo único que vamos a hacer es aceptar. Muchachos, aquí está el intervalo de confianza que nos va a ayudar a realizar lo pedido por el proveedor, la empresa, ¿no? Para saber si cambia o no de proveedor. Pero ustedes recordarán también hace un momento yo les dije que lo primero que te va a pedir el programa, o mejor dicho, lo primero que hay que hacer para analizar esta diferencia de medias era determinar si las varianzas son iguales o no. Eso era lo primero. Determinar si son iguales o no. Muy bien. Pero, muchachos, miren. Vamos a la salida del programa. En la salida del programa, mira, si ustedes se percatan, tenemos lo siguiente. Mira, observen acá. Tengo, asumiendo que las varianzas son iguales para el primer caso, volumen. Acá está la primera es varianzas iguales para el primer caso, está en inglés. La segunda es, asumiendo que las varianzas son diferentes. Varianzas diferentes abajo y varianzas iguales. O sea, ¿cuál de los dos voy a considerar? Porque los dos me arrojan intervalos, límite inferior y límite superior para ambas consideraciones, iguales o diferentes. Por lo tanto, ahí está el detalle y ese es el único trabajo que vamos a hacer. Pero para esto voy a recordarte una reglita. A ver, obviamente tú te estás dando cuenta que el nivel de confianza es el 95%, entonces vayamos acá, a ver. Vamos. Yo quiero que recuerdes, el nivel de confianza, ya, aquí nos vamos a adelantar un poquito a esta regla que es una prueba de hipótesis. El nivel de confianza es el 95%, ya, es un 95%. Si el nivel de confianza es el 95%, el alfa es 5%, que es 0.05. Listo. Nivel de confianza 0.5. A ver, acá hay una pequeña reglita que debemos considerar. Mira, si el p-valor, que también es la prueba, es la significancia, porque en el SPS lo arroja así como significancia. Si este p-valor es menor que el alfa, estamos, se rechaza. Entonces tú dices, se rechaza. ¿Ya? Se rechaza el H0. ¿Ya? Se rechaza. ¿Ya? Se rechaza. Se rechaza H0. ¿Ya? Eso es lo que me dice. Ahorita voy a explicar qué cosa es el H0. Muy bien. Si el p-valor es menor que el alfa, entonces se rechaza el H0. ¿Listo? Ahora, sin embargo, si el p-valor o el signo, significancia, es mayor que el alfa, entonces no se rechaza. ¿Ya? Entonces no se rechaza el H0. ¿Listo? No se rechaza el H0. Ya está. No se rechaza el H0. Listo. Listo, muchachos. Esta reglita hay que manejarla. Ya, esta reglita lo vamos a manejar. No te olvides, repito, si el p-valor o significancia es menor que el alfa, se rechaza el H0. Sin embargo, si el p-valor es mayor que el alfa, no se rechaza el H0. ¿Listo? Pero esto bajo una prueba de hipótesis. Pero el programa ya trabaja de manera por defecto de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, el programa lo va a trabajar y lo va a reconocer de la siguiente forma. Va a decir,
el programa te dice lo siguiente. Tengo una hipótesis nula, ¿ya? Donde me dice que la varianza 1, ¿ya? De la muestra 1 es igual a la varianza 2, ¿ya? Muy bien. La hipótesis nula me dice que la varianza 1 es igual a la varianza 2. Entonces, su hipótesis alterna es, si estas son iguales, entonces la alterna me dice que la varianza 1 es diferente a la varianza 2. ¿Ya? Es varianza 2, ¿ya? Ojo, es varianza, sino que me ha salido un poquito chueco, ¿ya? Muy bien. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que la hipótesis nula, las varianzas son iguales, y la hipótesis 2 es que, la hipótesis alterna, perdón, es que las varianzas son diferentes, iguales y diferentes. Muy bien. Entonces, pero nosotros, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos calcular el p-valor y el alfa. Entonces ya nosotros conocemos esta pruebita. Ojo, esta prueba ustedes también considéranla porque ustedes la van a trabajar. ¿Ya? Ustedes también van a tener que hacer primero la prueba de homogeneidad, la prueba de Lebesgue, que es la prueba de homogeneidad de varianzas, para que ustedes puedan determinar con cuál de los dos van a trabajar, porque ustedes ya han hecho el cálculo, ¿te acuerdas? Acá está. O sea, ¿con cuál de las dos trabajas? O trabajas con asumiendo varianzas iguales o varianzas diferentes. ¿Cuál de las dos? O sea, el intervalo de menos 0.6 o menos 1. Ajá, entonces, para eso nos vamos al siguiente valor. Yo quiero que recuerdes aquí lo siguiente. Vas a trabajar con esto que está acá. Con el sig, que es el p-valor. Es decir, nuestro p-valor es 0.250. Voy a copiar esto. Nuestro sig, que es el p-valor, es 0.250. Entonces, nosotros nos vamos acá. ¿Ya? Entonces, nos vamos para acá. Entonces decimos, tenemos, ahora sí vamos a traer los datos, tenemos el p-valor, que era, el p-valor es el sig, lo voy a escribir, ¿ya? Es el sig, la significancia, que es igual a 0.250. ¿Ya? A ustedes también seguramente, si trabajan con los datos que estoy trabajando, les debe dar ese valor de sig, 0.5. Ahora, también necesito mi alfa. El alfa creo que estábamos trabajando con 0.05. También nosotros le hemos hecho el cálculo hace un momento. 0.05. Ya está. Ya está, muchachos. Entonces, ¿qué es lo único que voy a hacer? Y van a hacer ustedes también. Lo único que van a hacer es comparar este p-valor, comparar el p-valor con respecto a quién, con respecto al alfa. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos es mayor? ¿El p-valor o el alfa? Ojo, el p-valor es 0.250. O sea, 0.250 es mayor al alfa o no. Es correcto, es mayor. ¿Por qué? Porque el p, que vale 0.25 o 0.250 o 250 milésimos, es mayor, ya, es mayor a 0.05. Ah, mira. Y ahora, tú sabes muy bien, ¿qué sucede cuando el p es mayor que el alfa? Vas a tu reglita, esta es una reglita general. Si el p es mayor que el alfa, entonces ¿qué decimos? No se rechaza el H0. No se rechaza el H0. Pero el H0, ¿qué era para nosotros? ¿Qué me decía el H0? Ah, el H0 me decía que las varianzas poblacionales eran iguales. Repito, ¿qué es lo que yo voy a trabajar? Lo que yo voy a trabajar aquí es lo siguiente. Voy a trabajar con este p-valor, el sig, la significancia, que es 0.250. Entonces, lo he trasladado acá a este p, que es 0.250. Nuestro nivel de confianza es del 0.5, porque acuérdate, la información que nosotros teníamos era eso, ¿no? Si se trabaja con un nivel de confianza del 95%, entonces el nivel de significancia es lo que le falta para ser al 100%, ¿no? Y ya habíamos explicado que era cada uno de esos factores, entonces era el 5%. Muy bien. Entonces, yo ya tengo que es
del 5%. ¿Listo? Ajá, entonces, si yo ya sé que el alfa es 5%, que es 0.05, y el P es 0.250, que el programa te ha arrojado, entonces yo comparo. El P es mayor que el alfa. P mayor que el alfa. Si el valor de P es mayor que el alfa, entonces te vas a tu reglita. Mi reglita me dice, si el P es mayor que el alfa, no se rechaza H0. Entonces significa que no vas a rechazar este H0, más bien vas a trabajar con él. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con este valor y concluimos. ¿Qué vamos a concluir? Vamos a concluir que las las varianzas de las dos poblaciones son iguales. Entonces vamos a asumir que son iguales. Como hemos encontrado ya que son iguales, entonces vamos a trabajar con la primera, porque la primera era varianzas iguales. ¿Y qué me decía en la primera entonces? Si las varianzas son iguales, entonces trabajamos con el intervalo de menos 6. Entonces esto lo vamos a trasladar acá. Ya, lo trasladamos acá. Ya, trasladamos aquí. Entonces decimos, ya acá, ¿no? Ya está. Bueno, vamos a tirar un poquito esto. Registro 0. Así creo que era, ¿no? Era menos 6, ¿ya? Bueno, era... íbamos a trabajar con el primero, ¿no? Porque era, ya habíamos encontrado que eran homogéneas, ¿no? Homogéneas. O sea, vamos a trabajar con varianzas iguales. Esto. Y vamos a trabajar con este intervalo. Entonces ya tenemos nuestro intervalo. ¿Correcto? Ya tenemos nuestro intervalo. Este intervalo nos está diciendo, ¿ya? Y ahora vamos al análisis que habíamos trabajado hace un momento. Dice, media 1 menos la media 2 está en un intervalo. Está en este intervalo que varía de dónde a desde menos 0.6, ojo, menos 0.68, ya, menos 0.68, y tiene más decimales, y por acá tendríamos 7.70. Ahora sí, ¿se acuerdan ustedes hace un momento que nosotros ya habíamos hecho ese tipo de análisis? ¿Se acuerdan que ya habíamos hecho ese tipo de análisis? A ver, ¿dónde lo tengo? Creo que está. Ahí está, acá. Aquí. ¿Te acuerdas? ¿Qué habíamos concluido nosotros en nuestro análisis? Si en el intervalo estaba contenido el 0, se concluía que ambos eran iguales. Si eran solamente valores negativos, significa que el segundo era mayor que el primero. Si ambos eran, o todos los intervalos eran positivos, significa que el primero era mayor que el segundo. Ahora, pero tú sabes muy bien que lo que nosotros hemos calculado, que el intervalo contiene un negativo y un positivo, y en un negativo y un positivo contiene al 0. Contiene al 0. Si el intervalo contiene al 0, entonces, ¿qué se concluye? Vas a concluir, ¿no? ¿Qué vas a concluir? Entonces vas a concluir que los volúmenes, ¿no? Los volúmenes de llenado de ambas o de ambos proveedores son iguales. ¿Ya? Entonces tú concluyes, vas a concluir que los volúmenes de llenado de ambos, ¿cómo son? Son iguales. Entonces, esto con un nivel de confianza de cuánto? Esto con un nivel de confianza, ¿ya? Con un nivel de confianza o con una confianza del 95%. Llegas a la conclusión, como el intervalo contiene el 0, entonces concluyes que los volúmenes de llenado de ambos proveedores son iguales. Ahora, ¿por cuál decides?
Obviamente que aquí, para decidir con cuál de los proveedores vas a trabajar, ya tendrías que analizar otro tipo de variables, ¿no? Ya qué variables, tiempo de entrega, de repente los costos, alguna otra variable adicional, ¿no? O si de repente todos manejan las mismas variables, entonces obviamente que si estás trabajando con un proveedor antiguo, entonces de repente te seguir trabajando con este proveedor, ya que el nuevo proveedor no varía en el volumen de llenado. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, de esa forma estamos terminando este ejercicio para ese intervalo de confianza.